Sí, este es un día muy diferente de como lo habíamos planeado, pero Dios está en control. Y una de las cosas que aprendimos o que hemos aprendido durante estos días es que la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada para cualquier cosa. En nuestros tiempos ya la iglesia no puede anticipar lo que viene como una garantía de poder seguir haciendo todo lo que históricamente hemos podido hacer. Los tiempos cambian y una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios permite que pasemos por este tipo de situaciones, de circunstancias, para que nuestra fe sea probada, para que podamos confiar en Él de una manera más profunda. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que iniciamos la semana pasada, donde hablábamos de la red que no se rompe. Y basado en el libro de San Juan, capítulo 21, donde hacíamos un análisis de aquel momento en que Cristo se apareció a sus discípulos y le indicó a Pedro tirar la red por segunda vez, después de haber pasado toda una noche tratando de pescar. Y en esta segunda vez, el Señor le indica tirar la red a los discípulos, no muy lejos de la orilla, a menos de 100 metros. Pero había un propósito en esta segunda pesca, y era establecer el modelo que Cristo iba a utilizar para convertir a Pedro en pescador de hombres, tal como le había declarado. Y en esta segunda pesca en que milagrosamente obtuvieron un resultado de 153 peces, estuvimos analizando la semana pasada cómo el Señor permitió que en esa diversidad de peces Pedro y los discípulos contemplaran el tipo de alcance que tendría el Evangelio. Y hablábamos de aquella red que no se rompió a pesar de la cantidad de peces. Era simbolismo de que la red del Evangelio es una red que no se rompe. Es una red espiritual que establece el alcance, pero también establece la seguridad de un pueblo que se une con diferentes personas, con diferentes nacionalidades, diferentes necesidades. Pero todos los que vienen a Cristo tienen la garantía de permanecer en Él porque Él mismo sostiene la iglesia. Y hablábamos de que en el momento en que Pedro tiró la red por segunda vez, los peces no estaban en el lugar indicado donde se tiró la red, porque por naturaleza en aquel lugar, en aquella profundidad de agua y aquella hora del día, no era momento para la pesca. Pero los peces que llegaron a aquella red, llegaron obedeciendo a la voz del Señor. El Señor atrajo los peces a la red y se produjo aquella pesca milagrosa. Y hablábamos del poder de atracción de Cristo para garantizar que el Evangelio pueda llegar a vidas en los diferentes tiempos y circunstancias. Y precisamente hoy vamos a profundizar un poco más en eso. Yo les invito a que veamos en la palabra de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios el relato que está en el libro de San Juan, capítulo 8, los versos 20 en adelante. Y dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que la aborrece, su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Repito el último verso. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En este relato podemos identificar la manera en que el Evangelio iba a tener alcances inimaginables desde el mismo tiempo de Jesús. Y comienza hablando de ciertos griegos en el verso 20 que habían escuchado la palabra de Jesús. Y el escuchar la palabra fue más que suficiente para ellos querer acercarse al Maestro, para ellos querer tener la oportunidad de conocer a Cristo. Y los discípulos, que fueron los intermediarios en este caso, al recibir la noticia probablemente estaban sorprendidos, porque no era común en ese tiempo que los griegos se interesaran por el Evangelio. Los griegos eran los gentiles de aquel tiempo, los de no descendencia judía, pero también entendamos que los griegos era una cultura sumamente rica, vasta y con deidades múltiples. Podemos pensar que los griegos en aquel tiempo, con su intelectualidad, su cultura, sus deidades, probablemente no se interesarían en Cristo, porque el Evangelio aparentemente no era para ellos, según lo que algunos interpretaban. Pero la palabra llegó y estos griegos dice que se interesaron en adorar a Jesús, en acercarse a la fiesta. Y es que precisamente, mis hermanos, el poder del Evangelio desde el principio estableció una atracción para todos los hombres, sin importar cultura, sin importar antecedentes, condición, sin importar cuáles condiciones especiales establecieran necesidad o no de Dios. Y es que todos los seres humanos, al conocer a Cristo, al oír de Cristo, iban a reaccionar conforme a lo que ya el mismo Dios había puesto en el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y Cristo sabe que los discípulos están turbados porque no esperaban que este tipo de gente tuviese intención de acercarse a Cristo. Probablemente muchos de nosotros, en el momento en que nos acercamos a Cristo, no somos el tipo de persona que probablemente tiene la intención de venir tras una religión o de venir con algún interés particular en algo que nada tenga que ver con nuestras vidas. Pero una de las cosas que hemos aprendido y vimos desde aquel tiempo es que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, necesitan a Cristo. Y todos debemos tener al menos una oportunidad de conocer a Cristo, de escuchar su palabra, su mensaje, y nosotros decidir qué queremos hacer con esa palabra, con ese mensaje. Ciertamente, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo llegó con un poder que el mismo Dios había puesto en sí mismo. Por eso, los discípulos tuvieron que entender desde el primer momento que no había ninguna magia ni nada especial en el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo fue el plan de Dios para alcanzar a la humanidad. El propósito del Evangelio está en lo que Dios puso para restaurar, para rescatar a los hombres. Es una oportunidad que todos debemos tener. Es una oportunidad que abre nuestros ojos para conocer la intención
y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, todos nosotros en alguna manera tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y hemos dicho en otra ocasión que los hombres se acercan a Dios por amor o por dolor. Siempre habrá una razón que nos haga mirar hacia Dios. Nuestra vulnerabilidad de vida, nuestra condición humana, nuestra incapacidad de poder controlar las cosas alrededor de nosotros, lo limitado de nuestra vida. Definitivamente todos los seres humanos, por más independientes que sean, llegan a la realización en un momento de que Dios es real, o al menos de que Dios existe y de que esta vida no está completamente bajo nuestro control. Tenemos la oportunidad de vivir cada día como un regalo de Dios, de respirar, de levantarnos, de salir, de hacer todo lo que queremos, pero todo esto está sujeto a la voluntad del Señor. Y vemos entonces que desde aquel tiempo la gente se acercaba a Cristo en diferentes circunstancias. La gente se acercaba por necesidad, se acercaba por curiosidad. Había gente que se acercaba a Cristo por una experiencia, por algo que le había ocurrido, que le hacía acercarse a Dios. Y había otro tipo de personas que se acercaban a Cristo por convicción, porque en su corazón y en su mente no necesitaban mucha explicación para saber que Él era el Hijo de Dios. Definitivamente no todo el mundo se acerca a Dios. Al contrario, hay gente que se aleja de Dios. Hay gente que rechaza la religión, que rechaza el fanatismo. Hay gente que entiende que la necesidad de Dios es para personas con algún tipo de deficiencia mental o de deficiencia personal. Hay personas que rechazan completamente a Dios. Hay otras personas que tienen su corazón endurecido. Su corazón es como una piedra. No creen en Dios ni creen en nada. Sienten que no tienen ninguna necesidad de Dios. Hay otras personas que por ignorancia ni entienden las cosas de Dios, ni tampoco les interesa entenderlas. Hay otros que están tan enfrascados en la religión o en la religiosidad que la religión está por encima de Dios para ellos. Son muy religiosos, pero conocen muy poco de Dios. Lamentablemente hay diferentes escenarios de la vida que proporcionan que nos alejemos o nos acerquemos a Dios. Y es importante que entendamos que en esa oportunidad que Dios nos da, nosotros mismos tenemos que digerir o aceptar la realidad de lo que Dios plantea para nosotros. Ningún ser humano debe ser obligado, ni es la intención de Dios a que se acerque a Él. Dios espera que voluntariamente nosotros lo hagamos. Ahora bien, el aceptar a Cristo, el acercarnos a Dios, muchas veces depende de cómo nosotros interpretamos que eso va a afectar o va a beneficiar nuestras vidas. Podemos decir en sentido general que para muchos el acercarse a Cristo representa una pérdida de todo lo que han aprendido en esta vida y entienden que Cristo no es una buena opción para ellos. Piensan que la religión es algo que los pone en desventaja. Piensan que el acercarse a Cristo lo convierte en personas incapaces, inútiles, que no pueden aspirar a nada en este mundo, lo cual es totalmente contrario e incorrecto. Porque definitivamente Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. El Señor viene para abrir nuestra mente y nuestro corazón, para enseñarnos las cosas como son, para mostrarnos que en su voluntad Él quiere hacer de la vida presente una vida fructífera, una vida de bendición, una vida de paz. ¿Cuántas personas en nuestro mundo quieren vivir de espaldas a Dios y agotan todos sus días, todas sus energías, buscando la felicidad? Una felicidad que muchas veces se convierte en una fantasía, se convierte en una ilusión, porque cuando agotas toda tu energía para lograr algo y luego te das cuenta que no fue suficiente, entonces
puedes entender que tu tiempo fue perdido, que lo que andas buscando va más allá de lo que tu mente y tu ego te dicen que necesitas. Todos necesitamos esa oportunidad de acercarnos a Dios. Entonces encontramos lo siguiente: hay una atracción natural que a través de Cristo Dios pone de los seres humanos hacia Él. Y esa atracción se produce cuando el corazón del hombre y la mujer se conectan con Dios. Cuando podemos abrirnos y dejar que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Lamentablemente no muchos logran esa conexión. Y pudiéramos decir que hay mucha gente en nuestro mundo que está convencida de que Dios existe, pero no han sido convertidos ni transformados por su espíritu. El estar convencido te pone en una posición ventajosa para tú acercarte a Dios, pero necesitas dar el paso siguiente, que es el de abrir tu corazón, dejar que Él entre y tú dejar que Él guíe tu vida completamente. Podemos decir en ese sentido también que servir a Dios puede interpretarse como un privilegio o como algo especial para algunos y algunas. Y por eso la palabra habla de llamados y escogidos. Y pudiéramos pensar, bueno, pero si los escogidos de Dios ya están señalados, ningún esfuerzo que yo haga me va a dar una oportunidad de yo ser parte del propósito de Dios. Hemos indicado y hemos entendido por la palabra que la diferencia entre un llamado y un escogido es que los escogidos responden al llamado de Dios. Lo que hace la diferencia entre un escogido y un llamado es que el escogido decidió tomar lo que Dios le ofrece. Hay mucha gente que escucha, pero no recibe, no se abre, se endurece, cuestiona, duda. Hay personas que necesitan una razón para acercarse a Dios. El problema es que la razón que tú necesitas ya te fue dada. Y si tú no la reconoces, no la identificas, probablemente vas a invertir mucho tiempo buscando en los lugares equivocados. El Señor quiere hablarte a través de su palabra, a través de su revelación. No necesitas que algo extraordinario ocurra en tu vida para tú entender que Dios te está llamando, para tú entender que tú estás en los planes de Dios, para saber que la atracción del Evangelio, como vimos en aquella gran pesca, en aquella gran red, no es algo fortuito. Nosotros decidimos escuchar la voz de Dios y venimos a esa gran red espiritual que nos convierte en pueblo, en nación, que nos da la oportunidad de ser hijos, de ser partícipes de la gracia y de la manifestación de Dios a través de su Espíritu en el tiempo. La iglesia tiene las garantías de los medios de Dios, no de los medios humanos. Por eso nosotros sabemos que en el tiempo presente, a pesar de las limitaciones que podamos tener, nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está obrando. Dios quiere glorificarse y quiere llegar a tu corazón para que tú puedas recibir de Él lo que Él tiene para ti. Ahora veamos acerca de esa atracción, lo que Cristo declaró en el libro de San Juan capítulo 6, versos 37 al 44. Y dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que les resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el Hijo de Hombre, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este,
del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tratando de interpretar correctamente cómo se produce la atracción a Dios en los seres humanos, nosotros podemos entender que el mismo Cristo trajo algo que implicaba la obediencia al Padre, implicaba dar las buenas nuevas, dar el mensaje, pero tenía que haber una reacción en los seres humanos, tenía que haber una reacción en aquellos a quienes el mensaje llegaba. Y podemos ver que el mensaje de Cristo fue distorsionado y malinterpretado por mucha gente. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. Hay gente que escucha la palabra y lo que piensa automáticamente es en engaño, en negocio, en falsedad, en religiosidad. La gente piensa que todo esto es algo sin sentido. Hay muchas personas que cuando ven la palabra y nos ven a nosotros o ven al mismo Cristo, piensan que en la humanidad han habido personas con un buen mensaje, pero que tal vez ha sido un mensaje irrelevante, un mensaje que no se corresponde con lo que se cree o lo que se espera. Y ciertamente, mis hermanos, en todo tiempo, la gente ha tenido expectativas de mejoría de vida, de cambio, de respuestas del ser espiritual de Dios, pero lamentablemente no siempre esas respuestas, no siempre la palabra de Dios te va a decir lo que tú quieres oír. No siempre Dios va a acomodar su mensaje a lo que tu oído quiere escuchar. No todos entendieron el mensaje de Cristo, pero Cristo se aseguró de dar lo que el Padre le daba. Y dice aquí que el mismo Padre conocía el corazón de la gente que escuchaba la palabra y Él mismo ponía en ellos ese sentir. Podemos decir que Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad. A veces tú luchas por acercarte a Dios, pero sientes que te falta algo, te falta un empujoncito, te falta una razón mayor y no se acaba de dar. Entonces puedes entender que se requiere en un momento de tomar plena seguridad de que lo que Dios tiene para ti es lo que necesitas. Y las garantías no vienen como un medio de darte seguridad. Las garantías vienen cuando tú confías absolutamente en Dios. Cuando tú das el paso y recibes ese mensaje de Dios para tú hacerlo tuyo y establecer una relación con Él a través de Cristo Jesús. Esa es una oportunidad de atracción que el Señor pone, pero que todos nosotros necesitamos en algún momento poder interpretarlo correctamente y hacerlo nuestro. Hay mucha interrupción, lamentablemente hay muchas cosas que distorsionan el mensaje de Dios en nuestros días. Hay gente que está indispuesta, hay personas que ya no le interesa que nadie les hable nada, que nadie les diga nada, porque para ellos ya todo está dicho. Es importante que entendamos, mis hermanos, que la última palabra no la tienes tú ni la tengo yo, la tiene Dios. Y lo que tú no conoces de Dios no es porque los hombres no te lo puedan mostrar, sino porque no has tenido esa oportunidad de ver lo que Dios mismo quiere revelarte a tu vida. Es importante que tú tengas esa oportunidad también. Ahora miremos lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y versos 18 al 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18 al 31. Y todo esto es respaldando la palabra que hemos hablado, de cómo el magnetismo de Cristo acerca o hace que los hombres rechacen la palabra. Y dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo tiene poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, Él sea la gloria por siempre. Mis hermanos, cuando hablamos de la palabra y el poder del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que ya Dios ha considerado el tipo de persona que tú eres. Puede ser un intelectual, puede ser una persona madura, con mucha capacidad, puedes considerarte alguien sabio, alguien independiente, puedes considerarte que eres una persona exitosa, puedes considerarte a ti mismo una persona emocionalmente estable, con capacidad de actuar solo, de tomar decisiones, de saber lo que te gusta y lo que no te gusta, de hacer lo que te conviene. Y todo eso es parte de la naturaleza de Dios en ti. Entonces llegamos al punto que es el siguiente. En lo personal, yo me considero una persona con mucha capacidad de razonamiento, pero el razonamiento termina en el momento en que la revelación de Dios trasciende a mi capacidad humana para revelarme lo que Él es y hacerme atesorarlo de tal manera que yo pueda entonces ver lo natural, ver lo que es en esta vida importante para mí, por debajo de todo eso que el Señor ha puesto delante de mi vida. Tú necesitas establecer el valor correcto a lo que Dios te plantea, a lo que Dios te muestra. El Señor quiere alcanzar tu vida, pero han habido muchos obstáculos y dificultades. Y lamentablemente hay una predisposición que ocurre por naturaleza. Ocurrió en aquel tiempo porque había gente sabia y entendida que escucharon el Evangelio, pero en algunas cosas no encajaba con lo que ellos entendían que Dios tenía que hacer en sus vidas, o no encajaba con la posición que ellos tenían en este mundo. Llega un momento, y en lo personal yo lo he percibido, en que uno tiene que considerar todo lo que puede hacer, toda tu capacidad, como algo irrelevante delante de lo que Dios nos ofrece. No hay nada en esta vida que sea superior al propósito de Dios para tu vida. Y de hecho, todo lo que tú puedes hacer por ti mismo, Dios te lo ha dado y te lo ha permitido hacer. Pero tú necesitas en algún momento dejar que el Señor tome el lugar principal en tu vida, para que entonces, y solo entonces, todo lo que haces pueda tener sentido. Digamos entonces que esa oportunidad que el Señor nos da puede pasar por alto.
puede significar para ti más de lo mismo. Un mensaje más, una palabra más, alguien más que te habla. Pero ¿sabes qué? Un día tú tienes que reaccionar, y cada vez que rechazas, cada vez que anulas, cada vez que te niegas a lo que Dios te quiere decir, estás perdiendo esa gran oportunidad que Él te ha dado para tu vida. Por eso la gran red espiritual se construye de hombres y mujeres que le creen a Dios, que vienen a ser parte de su pueblo, sin contemplar lo que dejas, sin contemplar todo lo que eso signifique para ti. Porque precisamente el engaño más grande del enemigo es que esto significa una gran pérdida para ti. Pero no hay mayor ganancia en esta vida que vivir para Dios, tener comunión con Él y hacer su voluntad. Cuando tú tienes esos tres elementos en tu vida, todo lo otro comienza a verse mejor, comienza a salirte mejor. Las oportunidades en este mundo son pocas. Un mundo sujeto a enfermedades, a problemas, a padecimientos, a necesidades. Pero qué gran privilegio a través de Cristo tenemos nosotros en el Padre. Por eso sabemos que esta palabra, que este evangelio, no es algo que nos hace vivir en una nebulosa ni ajenos a la realidad de este mundo. Nosotros somos responsables de este mundo, de los cambios, de la familia, de la sociedad. Tenemos un trabajo arduo que hacer, pero entendamos que primero Dios tiene que cambiarnos individualmente a cada uno. Y si en alguna manera la gente de nuestro tiempo va a cambiar, es porque se acerque a Dios, es porque le conozca un poco más. Y yo te pregunto, ¿qué tanto sabes tú de Dios? Saben, a veces nosotros nos hacemos la idea de un Cristo fracasado, un Cristo débil, un Cristo que vino con un mensaje aspirina para los que tenían algún tipo de dolor. Y esa es la imagen equivocada que se nos quiere brindar. Saben, Cristo fue el más sobrio de todos los hombres, los seres humanos, porque Él vino y se hizo hombre para mostrarnos la vida, el modelo de vida que Dios había diseñado para nosotros. En Cristo tenemos ese gran secreto, tenemos esa gran complejidad, ese ser completo que era el modelo de lo que Dios quiere hacer de ti y de mí. Por eso Cristo es tan importante. Y si quieres ver un poquito de cómo podemos ver a ese Cristo de la gloria, te invito a ver el Salmo 45, los versos 2 al 9. Y mira lo que dice aquí el salmista hablando acerca de Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, óleo y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Saben, en nuestro mundo las cosas se resumen estableciendo poder y autoridad de todo lo que influye en nuestras vidas. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos en el Cristo histórico que trajo el mensaje, que trajo la palabra, que murió en la cruz y que luego resucitó y se fue. Y a veces parece que ese Cristo quedó ya en el pasado, quedó en la historia
y que nada puede hacer en un mundo donde hay tanto poder, tanta fanfarronería, tantas armas, tanta capacidad de hacer daño. Parece que Cristo no puede intervenir en nuestro mundo. Los poderosos de nuestro mundo parecen tener control de todas las cosas y muchas veces nosotros nos sentimos simplemente como ovejitas que van al matadero, haciendo lo mismo todos los días, tratando de tener la mejor vida que ponemos. Y cuando vemos el poderío y la magnitud de la persona de Cristo, podemos entonces saber que probablemente ahora el Cristo nos está dando un espacio para que la humanidad pueda hacer lo que mejor le parezca. Podemos recibir el Evangelio o rechazarlo. Podemos acercarnos a Él por esa atracción que Él pone hacia nosotros. O podemos simplemente decirle no. Pero sepamos que eventualmente el poder de Cristo será manifestado a la tierra. Eventualmente el Señor dejará sentir su peso de gloria en este mundo. Eventualmente no habrá autoridad en esta tierra que no reconozca la autoridad de Dios a través de Jesucristo. Entonces, no pensemos que ya lo hemos visto todo, porque a veces parece que ya Dios dijo todo lo que iba a decir. Pero no es así, mis hermanos. Estamos en un tiempo en que Dios está esperando a ver qué tú vas a decir y qué yo voy a decir. Porque cuando Él hable, cuando Dios hable y diga lo último que va a decir, entonces todos veremos y sentiremos el peso de su poder en este mundo en el que vivimos. Y esa palabra de Dios, que es la palabra que tal vez algunos piensan, bueno, ya Dios se olvidó de este mundo. El mensaje es muy bonito, muy interesante, pero ¿dónde está ese Dios? Saben, Dios en su misericordia ha establecido un tiempo en que su gracia es todo lo que está ahora mismo a favor de la tierra. La gracia de Dios. Y Él nos dejó la gracia como un recurso valioso para que nosotros pudiésemos romper con la maldición de este mundo y acercarnos a Él sin tener obstáculos ni dificultades. Pero aún así, nosotros creemos que no es suficiente. Queremos más. Te voy a decir algo, ya no pidas más. Ya tú no necesitas más razones. Lo que necesitas es creerle a Dios. Porque lo próximo que vas a ver de Él no es la gracia, no es la misericordia. Vas a ver su justicia. Y ninguno de nosotros quiere ver la justicia de Dios en contra, sino a favor. Esa justicia divina vendrá para este mundo. De hecho, el Señor está en control de todo lo que sucede en este mundo. Solo que Él nos da libertad, Él le da libertad al hombre. Él permite que la naturaleza revele también la realidad espiritual de los hombres. Pero en este tiempo nosotros tenemos esa gran oportunidad de ver a Cristo como lo que es, de finalmente decir la atracción que tengo por tu palabra, lo bonito de tu mensaje, lo interesante de la palabra de vida, yo lo tomo como algo que viene de ti. Deja ya de cuestionar, de esperar, de poner excusas, de poner razones, de poner peros. Ya está bueno. Es el tiempo de que te acerques a Dios de corazón. Y para todos nosotros, lo que parece que no teníamos nada que ver con Dios, que no pintábamos por ningún lado alguna oportunidad de parte de Él. Miren lo que dice San Juan capítulo 10 y verso 16. También tengo otras ovejas. Ahí estás tú. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Saben? Cristo se aseguró de que todo el mundo entendiera que en algún momento el mensaje, la palabra iba a llegar. En algún momento Cristo te ha mirado con ojos de misericordia. En algún momento Él pensó en ti y te vio como parte de este rebaño espiritual. Cuando tenemos conciencia de eso, vamos a saber que sin importar todo lo que me aleje de Dios, la oportunidad de acercarme a Él y de estar en Él es algo
que ocurre oportunamente. Vuelvo y lo digo, oportunamente Dios te abre una puerta para que te acerques a Él. Y si pierdes esa oportunidad, probablemente no se presentarán otras. No necesitas hacer esto por miedo, ni por temor, ni por obligación, pero sí sabiendo que si algo bueno hay para ti en esta vida, es el decirle: Señor, aquí estoy. Señor, quiero que tú seas mi pastor. Señor, quiero recibir a Cristo, quiero acercarme a ti, quiero hacer de este regalo, quiero hacer de esta oportunidad la más valiosa de mi vida. Creo que cuando interpretamos espiritualmente, entonces, a la luz de la palabra, los hechos y el tiempo, podemos saber que Dios en el tiempo presente todavía está obrando. Dios en el día de hoy te habla a través de su palabra, porque Él conoce justo lo que tú estás pasando en el día de hoy. El Señor sabe lo que está en tu mente y en tu corazón, y nadie más te conoce mejor que Él. Así que lo único que te puedo decir para cerrar es que este es tu día. Ya no des más vuelta, ya no busques más excusas, y sabes que haz lo que tengas que hacer en tu corazón. Nadie te va a ir a tomar de la mano a tu casa. Nadie te va a ir a sorprender. La razón que necesitas ya está en ti. El momento perfecto es ahora. Así que abre tu corazón al Señor y haz esta oración conmigo. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, en este día abro mi corazón a ti. En este día, Señor, puedo entender que siempre estuve en tus planes. En este día, Señor, se rompen las barreras. Abro mis ojos para ver tu luz. En este día, Señor, te recibo en mi corazón. En este día, Señor, atesoro tu palabra y hago mía la propuesta. Hago mía tu voluntad de redimirme del pecado, de limpiarme de la maldad, de establecer una relación contigo, Señor. Aleluya. Padre, en este día glorifícate en mi vida. En este día, Señor, abre mi mente y mi corazón para entender tu palabra. En este día, Señor, límpiame de todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En este día, Señor, renuncio a la religión, renuncio a la falsedad, renuncio a todo prejuicio y estoy abierto para que me muestres tu voluntad. Gracias, Señor, porque sin importar los medios, hoy tú me has hablado y esta tu palabra la recibo, la atesoro y viviré por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias. Y amén.